¿Qué pasaría si te dijera que existen evangelios atribuidos a Jesús que nunca escuchaste en misa, que fueron enterrados, prohibidos y silenciados durante siglos por ser considerados demasiado poderosos? Este video no es una teoría conspirativa ni una fantasía religiosa. Es una exploración real de textos antiguos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Judas, descubiertos en lugares como Nag Hammadi, y que revelan un cristianismo muy distinto al que conocemos. Un Jesús místico que hablaba del reino interior, de libertad espiritual, de una conexión directa con Dios sin templos ni jerarquías. Aquí descubrirás por qué fueron eliminados, quién decidió lo que podías creer y cómo estas curiosidades religiosas pueden transformar tu manera de ver la fe. Si este mensaje despierta algo en ti, te invito, desde el respeto y la verdad, a que te suscribas al canal. Porque si este contenido llega a tu alma y decides no apoyarlo, quizás estés negándole a otros la compasión, el conocimiento y la luz que tú mismo estás recibiendo ahora. Durante siglos han existido textos que fueron considerados demasiado peligrosos para circular libremente. Textos que, según algunos estudiosos, contenían verdades espirituales tan profundas que representaban una amenaza directa al control religioso establecido. No hablamos de leyendas o ficciones modernas, sino de documentos auténticos, encontrados en lugares como las cuevas de Nag Hammadi, ocultos durante siglos por temor a su impacto. Estos escritos, conocidos como evangelios apócrifos, representan una de las curiosidades religiosas más impactantes del cristianismo primitivo. Contienen enseñanzas atribuidas a Jesús, visiones alternativas de su vida y mensaje, y una espiritualidad que invita a la introspección más que a la obediencia ciega. ¿Por qué fueron censurados? ¿Qué contenían que no debía ser revelado al pueblo? En este video nos adentraremos en los textos prohibidos que muestran un Jesús místico, un guía que hablaba de un reino interior accesible a todos, sin necesidad de templos ni jerarquías. Una visión que fue suprimida por no ajustarse a la estructura eclesiástica en formación. Acompáñanos en esta revelación, que no pretende destruir la fe, sino profundizarla, cuestionarla y llevarla a un nuevo nivel de madurez. Si eres un buscador de la verdad, este viaje es para ti, porque la verdad que transforma no siempre se encuentra en lo que está a la vista, sino en lo que fue deliberadamente escondido. Y puede que al final descubras que el mensaje más auténtico de Cristo nunca desapareció, solo fue silenciado por siglos. Bienvenido a una exploración espiritual donde lo olvidado regresa, lo oculto se ilumina y lo prohibido se convierte en camino hacia una fe consciente, viva y profundamente personal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo información antigua, sino una llave hacia una comprensión más profunda de tu propia espiritualidad. A través de los evangelios apócrifos, emergen enseñanzas que invitan no a creer por tradición, sino a experimentar una transformación interior basada en el despertar de la conciencia. Estos textos proponen que el verdadero encuentro con Dios no ocurre en el ruido del mundo, sino en el silencio del alma, en ese espacio íntimo donde habita el reino interior. Allí, según el Jesús místico de estos escritos, se revela la verdad más poderosa, que lo divino no está fuera, sino dentro. Este mensaje fue, y sigue siendo, revolucionario. Una amenaza para quienes desean que la fe permanezca encerrada en estructuras rígidas, controladas desde el exterior. La libertad espiritual que ofrecen estos documentos no puede ser encadenada ni manipulada, y eso los convierte en herramientas peligrosas para quienes ven en la religión un sistema de poder. Sin embargo, para los buscadores de la verdad, representan una oportunidad única.
reencontrarse con un Cristo que no impone, sino que libera, que no exige sumisión, sino autenticidad, que no fundó instituciones, sino que despertó almas. Esta visión no elimina la fe, o tradicional, pero la enriquece, la expande, la vuelve más humana y a la vez más divina, porque una fe consciente no teme a la duda, sino que la abraza como parte del camino. Y si Jesús realmente vino a mostrar el camino, ¿no deberíamos mirar también donde la historia nos prohibió ver? Tal vez al hacerlo, descubramos que las páginas olvidadas contienen no solo antiguas palabras, sino respuestas que nuestras almas han estado esperando desde siempre. Para comprender por qué estos textos fueron ocultos, debemos regresar a los primeros siglos del cristianismo, un tiempo en el que la fe no estaba unificada ni institucionalizada. Existían múltiples comunidades repartidas por distintas regiones, cada una con sus propias tradiciones, evangelios y formas de entender la figura de Jesús. No había una Biblia definida ni una doctrina central, sino un mosaico diverso y en constante evolución. En ese contexto surgieron los llamados evangelios apócrifos, considerados por muchos creyentes como sagrados y leídos en reuniones espirituales que priorizaban la experiencia sobre la norma. Estos textos no eran marginales, eran parte del alma del cristianismo primitivo. Pero con el tiempo, a medida que la Iglesia buscaba consolidar su autoridad y definir una ortodoxia, surgió la necesidad de controlar el mensaje. Así nació el impulso de seleccionar qué escritos eran válidos y cuáles debían desaparecer. No siempre se trató de un criterio espiritual, sino de poder espiritual disfrazado de teología. Cuanto más hablaban los evangelios apócrifos de un Jesús que empoderaba al individuo, más se alejaban del modelo jerárquico que estaba emergiendo. La idea de que cualquier persona podía acceder directamente a lo divino sin intermediarios era inaceptable para quienes deseaban centralizar la autoridad en torno a concilios, obispos y dogmas. Así comenzó un proceso de exclusión que, más que proteger la fe, buscaba imponer un control religioso funcional al crecimiento institucional. Y lo que fue eliminado no necesariamente era falso, sino incómodo, incompatible con una iglesia en construcción que prefería uniformidad doctrinal antes que diversidad espiritual. Lo que estaba en juego no era solo el mensaje, sino el poder de decidir quién tenía derecho a recibirlo. Uno de los momentos más decisivos en la historia de esta exclusión deliberada fue el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. Aunque comúnmente se presenta como un evento puramente espiritual, fue en realidad una maniobra política para unificar el Imperio Romano bajo una religión común. El cristianismo, que hasta entonces había sido diverso y perseguido, pasó a ser favorecido por el Estado. Pero esa aceptación trajo consigo una condición. Debía haber una doctrina única. Fue allí donde la iglesia primitiva comenzó a transformar la fe viva de las comunidades en una estructura institucional con credos oficiales y textos autorizados. Los evangelios apócrifos, junto con otros textos prohibidos, fueron descartados por no alinearse con esta visión unificada. No era solo una cuestión de teología, sino de conveniencia imperial. Aquellos escritos que hablaban de un Jesús místico, que enseñaba en secreto a sus discípulos, que revelaba conocimientos espirituales ocultos y que empoderaba a mujeres como María Magdalena, fueron considerados peligrosos. Eran textos que contenían revelaciones profundas, pero también incómodas. No promovían el control religioso ni legitimaban la autoridad centralizada. Por el contrario, daban herramientas al individuo para acceder al Espíritu Santo sin mediaciones. Esa posibilidad de libertad espiritual amenazaba el modelo emergente y por ello fueron condenados al olvido.
La historia oficial comenzó a escribirse con tinta imperial, y las voces que no servían al propósito de unidad política fueron silenciadas. Así, lo que debía alimentar la diversidad espiritual terminó domesticado por la necesidad de estabilidad. Y los textos que contenían claves para una fe más íntima, más mística y más viva, quedaron enterrados, esperando un tiempo en que pudieran volver a ser escuchados. Durante siglos, estos escritos permanecieron ocultos, perdidos en el tiempo o destruidos por el fuego de la censura. Pero en 1945, una revelación inesperada cambió el rumbo de la historia espiritual. En las arenas del Alto Egipto, cerca de una localidad llamada Nag Hammadi, un campesino desenterró por accidente una vasija de barro que contenía una colección de manuscritos antiguos. Lo que encontró fue más que un hallazgo arqueológico. Era una biblioteca espiritual enterrada durante casi 1600 años. Entre los textos figuraban tratados filosóficos, himnos gnósticos y varios evangelios apócrifos, pero uno de ellos destacaba por encima del resto: el Evangelio de Tomás. Este escrito, atribuido al apóstol, contenía 114 dichos que, según la tradición, fueron pronunciados por el propio Jesús. No narraba milagros, crucifixión ni resurrección, solo palabras. Palabras llenas de simbolismo, profundidad y misterio. En él, Jesús aparece como un maestro interior, alguien que no impone, sino que revela. Su figura se aleja del dogma y se acerca al corazón. Este Jesús místico no exige templos ni rituales, sino introspección, silencio y despertar. ¿Cómo no considerar estas enseñanzas una amenaza para un sistema basado en la autoridad externa? Las curiosidades religiosas que emergen de Nag Hammadi no solo aportan perspectiva, sino que desafían la narrativa dominante. Nos invitan a preguntarnos por qué estas ideas fueron tan celosamente escondidas y nos colocan frente a una decisión crucial. ¿Seguiremos ignorando estas voces por haber sido censuradas o abriremos el corazón a lo que podrían revelarnos sobre nuestra fe, nuestra alma y nuestro vínculo con lo eterno? La elección hoy vuelve a estar en nuestras manos, como lo estuvo en las de aquellos primeros creyentes que se atrevieron a preservar lo prohibido. El Evangelio de Tomás no es un relato tradicional como los evangelios canónicos. No hay cronología, ni historia lineal, ni eventos milagrosos. Lo que ofrece es algo aún más desafiante, una colección de enseñanzas directas, algunas casi crípticas, que apelan al corazón del oyente más que a su intelecto. En uno de sus logiones más citados, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Esta afirmación no solo es profunda, sino revolucionaria. Nos habla de un reino interior como espacio sagrado donde ocurre la verdadera transformación espiritual. Aquí no hay lugar para estructuras externas ni para jerarquías. Todo gira en torno a la conciencia despierta del individuo. El Jesús místico de Tomás no da órdenes, no impone dogmas, propone caminos, lanza enigmas, siembra inquietudes que invitan a mirar hacia adentro. Para muchos estudiosos, este enfoque es compatible con el gnosticismo, que promueve la gnosis, el conocimiento interior, como vía hacia la divinidad. Pero más allá de etiquetas doctrinales, lo que este texto propone es una libertad espiritual sin precedentes, una espiritualidad viva que no necesita autorización para ser válida. ¿Cómo podría encajar un mensaje así en un modelo de iglesia que priorizaba la obediencia? La respuesta es evidente: no podía. Por eso fue excluido. Pero hoy, tras siglos de silencio, vuelve a hablarnos. Y quizás lo más impactante no es lo que dice, sino lo que provoca: una sacudida interior, una llamada a la autenticidad,
una invitación a recuperar el poder espiritual que habita en lo profundo del alma. Porque en este texto prohibido puede estar escondida la clave de una fe más libre, más verdadera y más humana. Lo más provocador del Evangelio de Tomás no es solo lo que dice, sino lo que implica, que la divinidad no está reservada para unos pocos elegidos ni mediada por instituciones. En cambio, se encuentra al alcance de todos, si se tiene el valor de mirar hacia adentro. Esta idea rompe por completo con la lógica vertical del control religioso, donde el conocimiento espiritual fluye desde una autoridad hacia los fieles. El texto, profundamente vinculado a las corrientes del gnosticismo, no niega a Jesús, sino que lo amplifica. Lo presenta como un revelador de secretos eternos, alguien que despierta en el ser humano la conciencia de su origen divino. En lugar de ofrecer consuelo superficial, sacude al lector con afirmaciones que exigen reflexión, transformación y madurez espiritual. Esto no es una espiritualidad cómoda, es una espiritualidad viva, que no tolera pasividad. En los primeros siglos, cuando la iglesia primitiva comenzaba a consolidarse, este tipo de mensaje era visto como una amenaza real. Porque quien accede por sí mismo al poder espiritual ya no necesita intermediarios. ¿Y qué estructura puede sostenerse si pierde su monopolio sobre la verdad? Por eso, los evangelios apócrifos fueron considerados peligrosos. No porque faltara fe en ellos, sino porque promovían una fe consciente, difícil de controlar y más difícil aún de institucionalizar. En una época donde se buscaba uniformidad, lo diverso era sospechoso, lo libre, subversivo. Así, muchas voces que hablaban de un Jesús místico y liberador fueron apagadas en nombre de la estabilidad, pero sus palabras siguen vivas. Y al volver a ellas, no solo recuperamos fragmentos de una historia olvidada, sino también partes perdidas de nuestra propia alma espiritual. Cuando uno se aproxima a los textos prohibidos con el corazón abierto y sin prejuicios, algo muy particular ocurre. No se encuentra herejía ni oscuridad como tantas veces se nos advirtió, sino belleza, profundidad y una fuerza interior difícil de describir. Hay en ellos una luz serena que no se impone, pero tampoco puede ignorarse. Los evangelios apócrifos están llenos de imágenes que despiertan al alma, frases que invitan a detenerse y mirar hacia adentro. Jesús no aparece como un distante, sino como un maestro íntimo, cercano, profundamente humano y a la vez intensamente luminoso. Un Jesús místico que no busca adoradores pasivos, sino buscadores de la verdad. En sus palabras, el Espíritu Santo no es una entidad abstracta, sino una presencia viva que guía desde el interior, que revela sin necesidad de dogmas. Esta revelación es personal, directa y transformadora. Una verdadera libertad espiritual que empodera al individuo sin separarlo de lo divino. No se trata de rechazar todo lo establecido, sino de ampliar nuestra comprensión de lo sagrado. Los textos prohibidos no son antagónicos a la fe, sino una invitación a vivirla con más plenitud. Para muchos, descubrirlos es como reencontrarse con una voz antigua que siempre estuvo allí, susurrando desde el fondo del alma. Y cuando esa voz es escuchada, algo cambia. La fe se vuelve experiencia y el conocimiento una forma de amor. Porque lo que estos textos ofrecen no es un nuevo dogma, sino un llamado a despertar, a recordar, a volver a lo esencial. Y quizá por eso fueron silenciados, no por ser falsos, sino por ser peligrosamente verdaderos. Para entender por qué se suprimieron tantos textos, debemos observar el momento en que la Iglesia dejó de ser un movimiento espiritual y pasó a ser una institución con estructuras de poder definidas. El punto de inflexión fue el Concilio de Nicea, donde no solo se debatieron cuestiones teológicas,
sino también se sentaron las bases de un cristianismo alineado con el poder imperial. Ya no se trataba simplemente de preservar la fe de los apóstoles, sino de consolidar una narrativa oficial que pudiera ser predicada en todo el imperio. Los evangelios apócrifos, que hablaban de un Jesús místico y proponían un camino de transformación interior, no encajaban en ese modelo. La iglesia primitiva, tan diversa y rica en experiencias místicas, fue progresivamente reducida a una versión más simple, más controlable. No fue un proceso inmediato, pero sí constante. Se construyó un canon con criterios no solo espirituales, sino también políticos y sociales. Textos que hablaban del poder espiritual como algo accesible a todos eran una amenaza directa al monopolio doctrinal. ¿Cómo mantener la autoridad si cada creyente podía convertirse en templo viviente? Así, el cristianismo primitivo, que en sus inicios promovía la comunidad, la búsqueda y la experiencia personal con Dios, fue transformado en una estructura jerárquica donde la verdad se dictaba desde arriba. La exclusión de estos textos no fue un error, sino una decisión calculada. Y lo que quedó fuera no era necesariamente inferior, sino profundamente diferente. Hoy, al mirar atrás, podemos ver que en esa pérdida hubo también un llamado, el de recuperar una espiritualidad que no tema al misterio, que abrace la diversidad y que devuelva la fe a su raíz más viva y auténtica. Entre los muchos evangelios apócrifos que fueron eliminados de la enseñanza oficial, algunos destacan por la profundidad de sus mensajes y por el impacto que podrían haber tenido en la visión del cristianismo si hubieran sido preservados. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, muestra a esta mujer no como una pecadora redimida, sino como una líder espiritual, respetada por los demás discípulos y portadora de revelaciones privadas transmitidas por Jesús. Su figura encarna una sabiduría femenina que fue sistemáticamente silenciada por siglos. En otra obra, el Evangelio de Judas, encontramos una interpretación radicalmente distinta del traidor por excelencia. Lejos de ser un villano, Judas aparece como alguien que cumplió una misión secreta encomendada por el propio Jesús, lo que desafía completamente la narrativa tradicional. Estas curiosidades religiosas no son meras fantasías, representan otras formas de comprender el misterio cristiano. Lo que las une no es la herejía, sino la profundidad espiritual, el cuestionamiento, la libertad de pensamiento. En ellas, la fe no es un dogma que se impone, sino una experiencia que se descubre. ¿Qué hubiera pasado si estos textos hubieran sido leídos junto a los canónicos? Tal vez tendríamos un cristianismo más compasivo, más equilibrado, más abierto a lo humano y lo divino por igual. La fe consciente que proponen estos evangelios no elimina la tradición, pero sí nos invita a mirarla con nuevos ojos, a preguntarnos por qué ciertas voces fueron borradas y qué verdades podían contener que resultaban tan amenazantes para el sistema. Tal vez, en sus páginas olvidadas, haya fragmentos de un mensaje más completo, más libre y más profundamente conectado con el alma. Una de las características más notables de muchos evangelios apócrifos es su insistencia en el conocimiento interior como vía hacia la divinidad. Esta perspectiva, estrechamente relacionada con el gnosticismo, no se basa en la obediencia a normas externas, sino en la conexión profunda entre el alma y su origen sagrado. En estos textos, Jesús aparece como un revelador de verdades eternas, un maestro que no da fórmulas, sino claves para despertar la conciencia. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla del conocimiento como salvación y describe el reino de Dios no como un lugar lejano, sino como una realidad viva dentro de cada ser humano. Esta visión se opone frontalmente a la idea de un Dios distante que solo se alcanza mediante rituales y mediadores autorizados.
Aquí, el reino interior no es un símbolo, sino una experiencia directa. El poder espiritual se presenta como algo innato, no conferido por instituciones. La transformación interior se convierte en el centro de la vida espiritual. Por eso, estos textos fueron percibidos como una amenaza. Ofrecían una libertad espiritual imposible de controlar y proponían una fe más allá del templo, más allá del altar, más allá del dogma. En lugar de fomentar el miedo, despertaban preguntas. En lugar de condenar, invitaban a descubrir. ¿Qué tipo de iglesia podría prosperar si cada creyente accediera directamente a la verdad divina sin necesidad de estructuras jerárquicas? Esa pregunta bastó para que muchos de estos escritos fueran condenados, enterrados y olvidados. Pero hoy, en un mundo que anhela autenticidad, vuelven a emerger con fuerza. Porque cuando el alma despierta, ninguna censura puede impedirle recordar lo que en el fondo siempre supo: que Dios también habla en lo secreto del corazón. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos están sintiendo un llamado profundo a revisar las bases de su espiritualidad, no como un acto de rebeldía, sino como una búsqueda sincera de significado. En un tiempo marcado por el ruido, la confusión y la superficialidad, las voces antiguas de los evangelios apócrifos resuenan como ecos del pasado que reclaman ser escuchados. Ya no se trata de defender estructuras religiosas, sino de reencontrarse con una experiencia viva de fe. Cada vez más creyentes, teólogos, historiadores y buscadores espirituales están explorando estos textos con respeto, humildad y hambre de verdad. Descubren allí a un Jesús místico que no exige devoción ciega, sino autenticidad interior. Un guía que, más que imponer reglas, revela caminos. Estas curiosidades religiosas nos confrontan porque presentan otra forma de cristianismo, una fe consciente, libre, basada en la experiencia directa con lo divino. En muchos de estos textos, el Espíritu Santo no es monopolio de la Iglesia, sino una presencia activa que habita en cada ser. ¿Cómo no sentirse interpelado ante semejante visión? ¿Cómo no preguntarse qué perdimos al dejar fuera tantas voces? Este despertar no es una moda, es una necesidad espiritual. No busca destruir lo antiguo, sino complementarlo, porque si hay algo que estos textos enseñan, es que el camino hacia Dios no está reservado para unos pocos, sino abierto a todos los que tienen el valor de buscar. Y quizás, al volver nuestra mirada hacia lo que fue prohibido, descubramos que el Espíritu nunca dejó de hablar. Solo hacía falta el silencio adecuado para volver a escucharlo. Imaginar cómo sería el cristianismo actual si los evangelios apócrifos no hubieran sido suprimidos es un ejercicio revelador. Tal vez tendríamos una tradición menos centrada en la culpa y más enfocada en el despertar del alma. Tal vez hablaríamos más del reino interior como experiencia presente y menos del castigo eterno como amenaza futura. Es posible que el mensaje de Jesús fuera entendido no solo como redención, sino como una invitación constante a la transformación interior. María Magdalena sería reconocida como apóstol, maestra y guía espiritual, y no simplemente como una mujer marcada por el estigma del pecado. Judas sería visto con matices, no como un traidor plano, sino como una figura compleja dentro de un plan divino más profundo. Las iglesias no serían templos de obediencia, sino comunidades de búsqueda. El Jesús místico ocuparía el centro, no como ídolo intocable, sino como espejo de nuestra divinidad olvidada. La libertad espiritual sería un valor sagrado y no un peligro a controlar. Los textos prohibidos no habrían fragmentado la historia, sino que la habrían enriquecido con matices, preguntas, silencios y luces. Quizás habríamos desarrollado una fe más madura,
menos dependiente de reglas externas y más centrada en la conexión viva con lo eterno. Y tal vez muchas de las heridas provocadas por siglos de exclusión, violencia y dogmatismo habrían sido evitadas. No porque los evangelios canónicos sean insuficientes, sino porque la verdad, para ser plena, necesita ser escuchada desde todos los ángulos. Lo prohibido, en este contexto, no es herejía. Es una parte olvidada del alma colectiva del cristianismo, esperando ser integrada con humildad y reverencia. Durante siglos, el cristianismo fue moldeado no solo por la fe, sino también por intereses políticos, decisiones conciliares y estrategias de control religioso. Esta realidad no invalida su profundidad espiritual, pero sí nos invita a mirar con mayor lucidez cómo se construyó la narrativa que hoy consideramos oficial. Las curiosidades religiosas que emergen de los textos prohibidos nos muestran que hubo más de una forma de seguir a Cristo. Algunas fueron silenciadas no porque estuvieran equivocadas, sino porque ofrecían demasiada libertad espiritual. Una fe consciente no es fácil de administrar. No se adapta bien a sistemas jerárquicos ni a estructuras que requieren obediencia como pilar fundamental. En cambio, propone discernimiento, experiencia personal y, sobre todo, transformación interior. En este tipo de fe, el poder espiritual no se delega a otros, sino que se reconoce en uno mismo. Y eso, para una religión institucionalizada, representa un desafío. ¿Cómo guiar sin controlar? ¿Cómo servir sin imponer? Los evangelios apócrifos ofrecen visiones donde Jesús actúa más como un espejo que como una figura de autoridad. Refleja lo que somos capaces de descubrir dentro de nosotros si estamos dispuestos a ver. Su mensaje no es cómodo, pero sí profundamente liberador. Hoy, cuando tantas personas buscan una espiritualidad viva, sin intermediarios, estos textos cobran una relevancia renovada. No se trata de reemplazar, sino de ampliar, no de destruir la tradición, sino de sanarla, completarla y devolverle la diversidad que alguna vez tuvo. Porque una fe que no puede ser cuestionada no es fe, es sometimiento. Y el verdadero evangelio, el que libera y transforma, no necesita ser protegido del cuestionamiento, florece gracias a él. Nadie dice que estos textos deban ser aceptados sin más. Todo lo contrario. Deben ser leídos con discernimiento, con apertura y con el alma despierta. Pero es precisamente ese ejercicio de discernimiento espiritual lo que distingue a los verdaderos buscadores de la verdad. Porque en una época en que tantas voces compiten por imponer su versión del Evangelio, detenerse a escuchar al Espíritu Santo desde el silencio del corazón es un acto radical. Los textos prohibidos no piden adoración, piden atención, invitan a pensar, a sentir, a comparar. Muchos de ellos surgen del gnosticismo, pero no como una secta marginal, sino como una corriente legítima del cristianismo primitivo que buscaba ahondar en el misterio de la existencia. En esos textos, Jesús no aparece como el fundador de una religión organizada, sino como un revelador de lo divino oculto dentro de cada ser humano. Su enseñanza no exige temor, sino valentía. El Jesús místico que habita en estas páginas no ofrece recompensas externas, sino encuentros interiores que transforman desde la raíz. Leerlos no significa abandonar la fe tradicional, sino examinarla con más profundidad. ¿Y qué puede ser más evangélico que buscar la verdad con todo el corazón? Tal vez por eso estos textos fueron considerados peligrosos, no por sembrar error, sino por ofrecer demasiadas preguntas. Y sin embargo, toda revelación verdadera comienza con una gran pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay en tu interior? ¿Dónde habita el reino de Dios? Si estas palabras, que tantos intentaron silenciar, siguen resonando después de siglos, tal vez no sea coincidencia.
Tal vez sea el momento de escucharlas. Por fin, una de las afirmaciones más impactantes del Evangelio de Tomás dice: el reino de Dios no vendrá con señales exteriores. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase, poderosa en su sencillez, resume una de las ideas centrales que atraviesan muchos de los evangelios apócrifos: el acceso directo e inmediato a lo divino. No se necesita viajar, pagar, obedecer rituales o recibir aprobación de autoridades religiosas. Solo hace falta despertar, reconocer lo que ya está en uno. Este mensaje, repetido en distintas formas a lo largo de los textos prohibidos, no es una invitación a la anarquía espiritual, sino a una fe consciente, viva y profundamente enraizada. Es la espiritualidad del Jesús místico el que susurra en lugar de gritar, el que guía desde adentro en lugar de imponer desde afuera. Es también una espiritualidad que desafía las estructuras de poder, porque devuelve el centro de la experiencia religiosa al ser humano mismo. Y por eso, tantos de estos textos fueron eliminados, no por carencia de verdad, sino por exceso de libertad. En ellos, el Espíritu Santo no es una figura decorativa, sino una voz activa, una llama que ilumina desde dentro. Y el poder espiritual no es un privilegio, sino una realidad disponible para todo aquel que se atreva a mirar hacia el reino interior. Esta propuesta no niega lo sagrado tradicional, pero sí lo cuestiona, lo amplía, lo exige. Tal vez sea por eso que, en pleno siglo XXI, tantas personas se están reencontrando con estas curiosidades religiosas, porque reconocen en ellas una verdad que resuena más con el alma que con la costumbre. Y cuando la verdad resuena, no hay concilio que pueda detenerla. El redescubrimiento de los textos prohibidos no solo tiene implicaciones históricas o teológicas, tiene un profundo impacto existencial. Porque cuando uno se expone a estas enseñanzas con honestidad, algo dentro comienza a moverse. No son meras palabras antiguas, son semillas vivas que despiertan memorias, intuiciones y preguntas que muchos habían olvidado que podían hacerse. ¿Quién soy realmente? ¿Qué significa ser imagen de Dios? ¿Dónde encuentro la verdad si no en mi propia experiencia? Estas son las preguntas que surgen cuando se lee el Evangelio de Tomás o el de Felipe, cuando se escucha a María Magdalena hablando con autoridad, cuando se reconoce en Judas algo más que un traidor. Y es que estos evangelios no buscan uniformidad, buscan despertar. Su mensaje está dirigido a los buscadores de la verdad, a los que no se conforman con repeticiones vacías, sino que quieren tocar el misterio con sus propias manos. El cristianismo primitivo albergó estas voces, y muchas comunidades vivieron bajo estas enseñanzas durante décadas o siglos, hasta que fueron declaradas heréticas por no servir a la estructura emergente. Hoy, en un mundo sediento de autenticidad, estas palabras vuelven a circular, no para reemplazar lo que ya tenemos, sino para iluminar lo que olvidamos. Porque la verdadera transformación interior no se da por decreto ni por obligación. Nace cuando el alma reconoce una verdad que la libera, y esa libertad espiritual, tan temida por el poder religioso, es precisamente lo que más necesita el ser humano moderno. No una nueva religión, sino una nueva forma de vivir su fe. Una que no anule su dignidad, sino que la despierte. Vivimos en una era donde cada vez más personas se alejan de las religiones tradicionales, no por falta de fe, sino por la necesidad de encontrar algo más real, más profundo, más coherente con su experiencia interior. Y en ese contexto, los evangelios apócrifos resurgen como una brújula que apunta hacia lo esencial. Estas curiosidades religiosas, antes descartadas como peligrosas, ahora revelan su potencial sanador y transformador. Nos muestran que el camino
espiritual no siempre fue institucional, ni uniforme, ni condicionado por concilios y dogmas. En su lugar aparece un Jesús místico, maestro del alma, que no fundó templos ni impuso ritos, sino que sembró palabras que despiertan. Sus enseñanzas, recogidas en estos textos prohibidos, no prometen certezas fáciles, pero sí una relación directa con el Espíritu Santo, sin filtros ni intermediarios. Para quienes buscan una fe consciente, esta es una oportunidad invaluable. Regresar a las raíces sin miedo, reencontrarse con un cristianismo que reconoce el valor de la experiencia personal como vía legítima de acceso a lo divino. Cada línea leída se convierte en espejo, cada frase en una chispa que ilumina rincones olvidados del alma. Y así, lo que una vez fue enterrado por temor, hoy vuelve como respuesta. No con pretensiones absolutas, sino con humildad, con verdad, con sed de despertar. Porque el verdadero evangelio, el que transforma corazones, no necesita ser impuesto. Se reconoce cuando se lo escucha con el alma. Y puede que ese sea el milagro más grande de todos, que a pesar de siglos de silencio, estas palabras vuelvan ahora, justo cuando más las necesitamos. Reencontrarse con los evangelios apócrifos no es simplemente un acto de curiosidad intelectual, sino una experiencia espiritual profunda, porque en sus páginas no encontramos teorías abstractas ni sistemas rígidos, sino susurros del alma que invitan al despertar. Cada texto es una puerta hacia el reino interior, ese espacio sagrado donde lo eterno habita en lo humano. Al leerlos, uno no siente que está recibiendo órdenes, sino recordando algo que siempre supo. El Espíritu Santo, en estos escritos, no se presenta como una figura doctrinal, sino como una presencia íntima, cercana, viva. Una llama que arde dentro y fuera de nosotros, y ese fuego no necesita permiso para encenderse. Por eso, tantos buscadores de la verdad están siendo tocados por estas palabras antiguas, porque les hablan en un idioma que trasciende siglos y credos, les devuelven la posibilidad de una libertad espiritual auténtica, no como rechazo a la tradición, sino como evolución natural de una fe que quiere respirar. No es que la iglesia institucional haya fallado en todo, pero sí ha olvidado que su función era guiar, no poseer. Hoy, muchas personas están eligiendo caminar hacia Dios desde una escucha interior, una fe consciente, una espiritualidad viva. Y en ese camino, los textos prohibidos se convierten en compañeros, no por lo que imponen, sino por lo que despiertan. Quizás nunca debieron ser enterrados. Quizás siempre fueron parte del plan. Y quizás, solo quizás, este sea el momento en que su mensaje encuentre un terreno fértil en corazones preparados para escuchar sin miedo, vivir sin culpa y amar desde el centro mismo del alma. Lo más poderoso de los textos prohibidos no es lo que dicen, sino lo que provocan. No traen nuevas reglas, sino nuevas preguntas. No buscan reemplazar a Jesús, sino reencontrarlo desde una dimensión más íntima, más real. Ese Jesús místico que no se deja encerrar en dogmas ni monopolizar por instituciones. Ese maestro que enseña con paradojas, que despierta con silencios, que transforma con miradas. Sus palabras, rescatadas de los evangelios apócrifos, no ofrecen una espiritualidad de consumo, sino una invitación radical a la transformación interior. Quien las lee sin defensas siente el llamado, mirar hacia adentro, reconciliarse con lo sagrado en uno mismo, liberar el poder espiritual dormido bajo capas de miedo, culpa o conformismo. Por eso fueron ocultadas, porque ofrecen una fe consciente, una libertad que no se domestica, una verdad que no pide permiso. Hoy, cuando tantas estructuras se tambalean y las certezas se disuelven, tal vez estemos listos para recibir lo que antes no podíamos comprender. No se trata
de negar lo aprendido, sino de completarlo, de volver al corazón del mensaje con ojos nuevos. Estos textos no destruyen la fe, la refinan. No disuelven la iglesia, pero sí le recuerdan su raíz. Ser comunidad de almas despiertas, no aparato de control. Y quizás ahí esté su mayor milagro, mostrarnos que la revelación no terminó, que aún hay luz en las páginas olvidadas, que aún queda Espíritu Santo por escuchar, y que el mayor acto de fe tal vez no sea obedecer sin pensar, sino amar sin temor, buscar sin descanso, creer con todo el corazón, incluso en lo que fue callado. Ahora que llegamos al final de este viaje, tal vez te des cuenta de que no era solo un recorrido histórico o doctrinal, sino una revelación interior. Los evangelios apócrifos, lejos de ser restos arqueológicos, son faros para los buscadores de la verdad que se atreven a mirar más allá de lo establecido. Nos recuerdan que la fe no es una jaula, sino un vuelo, que el reino interior no es un mito, sino una realidad viva que late en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo no está confinado a los altares, sino que se mueve donde hay apertura, silencio y hambre de autenticidad. En un mundo que necesita más conciencia que doctrina, más compasión que juicio, más alma que estructura, estos textos prohibidos regresan como semillas de una nueva posibilidad. No es necesario aceptarlos todos, ni entenderlos por completo. Basta con escucharlos con el corazón abierto, porque si Jesús, el Jesús místico de estas páginas olvidadas, habló también allí, entonces no hay verdad que debamos temer. Tal vez lo que fue escondido no era peligroso, sino liberador. Tal vez Dios nunca dejó de hablar, solo cambiamos de canal. Y tal vez, solo tal vez, esta sea la señal que esperabas para volver a empezar, para buscar con más pasión, para creer con más libertad, para amar con más verdad, porque el verdadero evangelio no termina en un libro, ni en una misa, ni en un sermón. Comienza en el alma de quien decide despertar. Y si estás aquí, leyendo esto, quizás ya lo hiciste. El viaje apenas empieza. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu mente y tu corazón a estas palabras que durante siglos permanecieron en silencio. Si este contenido tocó algo dentro de ti, si despertó preguntas, reflexiones o simplemente una nueva forma de mirar tu fe, te invito a que lo compartas en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos evangelios apócrifos? ¿Crees que el mensaje de Jesús es aún más profundo de lo que nos contaron? Tu voz también es parte de esta búsqueda. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte futuras revelaciones y deja tu like si este video te aportó valor. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir compartiendo luz, historia y espiritualidad con más personas. Que el Espíritu siga guiando tu camino y que el verdadero viaje interior continúe más allá de esta pantalla.